Bueno, vamos a iniciar. Un gusto saludarles desde San José de Costa Rica, su capacitador, su amigo William Chinchilla Sánchez, director del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero, director y fundador de www.oficialesdecumplimiento.com y también del Club del Oficial de Cumplimiento, que por cierto ahora ustedes van a conocer algo importante sobre esta nueva herramienta. Hemos querido tratar este tema hoy. Condiciones para que un país sea un paraíso en la industria de las sociedades. El tema va más allá de Panamá. ¿Cuál es la idea de esta breve exposición? La idea de esta exposición es que hagamos un poco de conciencia, porque hemos estado hablando a través de los tiempos, a través de la historia, mucho de Panamá y ahora con Panama Papers, como que el tema se acentuó. Panamá no necesita quien lo defienda, ni mucho menos. Pero también es importante que entendamos que si bien es cierto, en ese país había una infraestructura o hay una infraestructura legal que promueve el uso, la constitución de sociedades de manera sumamente sencilla y el desarrollo de una industria profunda en cuanto a las posibilidades de comprar sociedades y domiciliarlas, sea en Panamá o fuera de Panamá. Bueno, fue una decisión país y fue algo que ha ido funcionando, pero además es un tema que, bien se ha dicho, no es exclusivamente ilegal. Es un tema respecto de para qué usen las sociedades, para qué se usen. En otra oportunidad vamos a hablar más específicamente sobre el tema de Panama Papers. Pero yo quiero partir de ahí porque realmente es necesario que nuestros países hagan una evaluación hacia adentro de ellos. ¿Para qué? Para determinar si en nuestros países hay facilitadores que también están permitiendo el crecimiento y la consolidación de una industria para la compra de sociedades, para, para domiciliarlas a ellas en nuestros países y para hacer negocios. Algunos buenos y algunos que no lo son. Entonces, vamos a hablar un poco de, de esa línea porque realmente debemos de entender que la industria de la constitución, de la compra y venta de sociedades es tan antigua como la corrupción misma. Y realmente una de las finalidades de esta industria es ofrecer escudos, ofrecer cuevas legales a personas que han cometido actos de corrupción, muchos de ellos políticos, muchos de ellos funcionarios públicos, pero también eh, empresa privada, altos funcionarios de empresa privada. Eh, Realmente esto existe desde hace mucho tiempo, muchísimos años. Desde que existe la corrupción misma, siempre han habido formas legales de cubrir lo ilegal. A través del tiempo oímos hablar mucho de Panamá, que creció y se desarrolló en la industria de la constitución, compra y venta de sociedades. Y, y habían secretos a voces realmente en nuestros países respecto de personas que tenían sus fortunas, sus ganancias, sus utilidades, por medio de mecanismos que el mercado panameño ofrecía para domiciliar fortunas, fuese en Panamá o fuera de Panamá, en lugares como estos que estamos viendo en esta diapositiva. Pero yo creo que no hay que rasgarse mucho las vestiduras porque a través del tiempo yo creo que en nuestros países se ha querido imitar un poco
lo que se desarrolló en Panamá y se ha querido clonar desde el punto de vista logístico, operativo, de competencia de servicios en nuestros países. Se ha querido desarrollar una industria similar. Esa es una realidad que nadie puede negar, y lo que sucede es que no hacemos esa evaluación interna, y yo sí quiero que hagamos esa evaluación interna, porque desde el punto de vista general es necesario, desde el punto de vista preventivo es necesario, y desde el punto de vista de justicia también lo es. Partamos porque yo hablo de un paraíso para la industria de constitución y ventas de sociedades. Partamos del concepto de paraíso fiscal para luego utilizarlo como base para crear un concepto de un paraíso en el tema que estamos hablando. Un paraíso fiscal es el concepto que aparece en Wikipedia. Es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario. Esta es la plataforma sobre la cual uno puede entender que algunas personas, algunos grupos, algunos socios, algunos propietarios de empresas usen las sociedades para esconder sus fortunas y sus ganancias en paraísos fiscales. Pero también hay gente corrupta, hay narcotraficantes, hay delincuentes, estafadores a gran escala y otros agentes de delitos que producen grandes fortunas, grandes cantidades de dinero, que también usan esta figura para esconder lo que el delito le ha dado y tenerlo un tiempo estacionado en esos lugares para luego ir a invertir de manera más permanente e integrar su dinero a la economía. Pero recuerda este concepto de paraíso fiscal, usted lo puede encontrar en Wikipedia y me pareció interesante para que pudiéramos partir de ahí respecto de la tesis que yo estoy exponiendo. De esa plataforma conceptual yo parto para definir un paraíso en la industria de sociedades. Y cuando hablo de un paraíso en la industria de las sociedades, tengamos presente de que sea industria, es decir, constitución, compra y venta de sociedades y la logística de manejo de una sociedad, juntas directivas, fiscales, representantes legales, etcétera. Entonces definimos o podemos definir un paraíso en la industria de sociedades es un territorio o estado que se caracteriza por tener un régimen legal especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes y residentes también que se domicilien a efectos legales en el mismo. Entendamos que el esquema de sociedades pantalla, el esquema de sociedades que reúnen los requisitos legales de inscripción, de constitución y de registro, pueden ser usadas por aquellas personas que no son residentes en determinado país, pero también pueden ser usadas, y de hecho lo son, para los residentes. Quizás la regla general sea la de no residentes, pero también no perdamos de vista de que los residentes pueden usar, y de hecho usan, estos esquemas también. Típicamente, estas ventajas consisten en no tener controles de las compras y ventas de sociedades, no tener registros de accionistas públicos, o bien tener registros de accionistas privados, usar acciones al portador, facilitar la constitución, compra y venta de sociedades de cualquier naturaleza. Así podríamos definir qué es un paraíso en la industria de sociedades. Y entonces partir de ahí, aunque usted tiene toda la libertad para agregarle o quitarle los elementos que usted considere necesarios,
para hacer una evaluación hacia lo interno de su país, porque es necesario, primero, para un reconocimiento propio, segundo, para que entendamos que caminamos en nuestro sistema preventivo de lavado de dinero con habitamos en medio de arenas movedizas y las herramientas estas podrían estar siendo usadas para abrir cuentas y para hacer operaciones en nuestras empresas, por medio de nuestras empresas. El hecho de que una sociedad haya sido constituida en su país y esté domiciliada en su país y tenga nacionales en la estructura administrativa no implica garantía de nada. Siempre podría ser una sociedad legal siendo usada para alcanzar un fin ilegal. Yo hago mi primera evaluación. Yo he venido sosteniendo que Costa Rica es un paraíso para constituir sociedades. A mucha gente no le gusta esto que yo digo, esto que yo reconozco no le gusta, mucho menos a las autoridades, pero esta es una realidad y es que cuando no entendemos nuestras realidades, difícilmente, como cuando no entendemos o no reconocemos una debilidad en nosotros, difícilmente vamos a crear la fortaleza. O cuando no reconocemos una enfermedad, difícilmente vamos a aplicarle una medicina, porque nos negamos a aceptar que tenemos ese mal. Nada más les cito algunas noticias de febrero del 2015. Estas son un poquito viejas, pero funcionan porque son descubrimientos importantes de empresas pantalla de Costa Rica que tenían 33.1 millones de dólares en HSBC. Esto fue con el caso allá en Suiza. También podemos ver cómo los bancos suizos informaban, los medios de comunicación crearon empresas en paraísos fiscales a clientes de Gürtel. Este es un caso importante, pero es que lo que llama la atención es que los mismos bancos ofrecían esos servicios de constitución de sociedades para poder alojar capitales en paraísos fiscales. Aquí podemos ver otra noticia que está relacionada con Costa Rica, ya esto es reciente, del 8 de junio, en donde se habla precisamente de sociedades de las Antillas holandesas y de Costa Rica controlan las petrolíferas de Cañete y su familia, y se habla de cómo estas empresas están siendo usadas en un proceso y se están investigando con ese fin. Es decir, son sociedades de diferentes nacionalidades, dentro de ellas costarricenses, a cuyo nombre están títulos de esta empresa petrolífera Ducar y Petrologis Canarias. Hay un detalle en esta noticia sobre la sociedad costarricense que aparece ahí. El famoso caso de Coteva con el expresidente Toledo y su suegra, que en cuestión de días hicieron negocio aquí, constituyeron la sociedad y además, siendo una sociedad de reciente constitución y con muy bajo patrimonio, se les dio un importante financiamiento en Scotiabank para que compraran los bienes inmuebles en Perú, y todo eso está en un proceso en este momento. Yo tengo que decir que no hay duda de que Costa Rica hoy es un paraíso para la industria de la constitución, compra y venta de sociedades. Hay despachos legales que ofrecen, hay despachos legales que se dedican a eso. Ahora, ¿esto es ilegal? No es ilegal. Partamos de una realidad, no es ilegal. Lo que puede ser ilegal es el fin para el cual estas sociedades que son adquiridas vayan a ser usadas o hayan sido usadas. Ahora, yo no justifico la libertad en la compra, porque tampoco hay libertad, aunque sabemos que hay contrabando en la compra de armas. Y sabemos que en la gran mayoría de casos las armas se compran por grupos para delinquir y para provocar caos en un país, en una nación. Yo creo que esta industria no es que tiene que prohibirse, pero sí tiene que regularse, para que en el contexto actual no se conviertan en lo que se han convertido, en facilitadores para delinquir, en facilitadores para la corrupción,
en facilitadores para la evasión fiscal, en facilitadores para estafar, en facilitadores para esconder muchas cosas. Las sociedades se han convertido en cuevas que en lo más profundo de ellas, si se escarba, se encuentra la realidad financiera y la realidad accionaria de estas empresas. Este es un análisis que yo hago de mi país y que he venido haciendo desde hace años y he venido sosteniendo de que Costa Rica es un paraíso para la industria de la constitución, compra y venta de sociedades. En YouTube hay una noticia muy interesante en donde se desarrolló la investigación del caso de Ecoteva y vino un periodista muy acucioso de Perú e hizo unas investigaciones y logró encontrar a Ecoteva y a los socios de Ecoteva y a los directivos de Ecoteva en su constitución. Y eran sencillamente una señora que era la que limpiaba las oficinas del despacho legal a donde se constituyó y se compró esa sociedad. Y el otro socio era un señor, un guarda de seguridad. Entonces, de estos casos, yo creo que abundan en nuestros países y hay que aprender a lidiar con ellos en el tema preventivo y hay que aprender a saber si los están siendo usados en nuestro esquema y hay que estar atentos a ellos para realizar sus procesos de monitoreo cuando sea necesario. Ahora, ¿qué le parece si usted evalúa o saca unos segundos para pensar un poco en su país, analizar su contexto y llegar a conclusiones como las que yo he llegado respecto a mi país? Y lo que estoy diciendo de mi país es sencillamente reconocer una realidad para que podamos entender el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Porque yo le hago la siguiente pregunta: ¿los bufetes dan ese servicio en su país? Número 2, ¿es fácil en su país comprar y vender sociedades? Número 3, ¿hay registro de accionistas privado en su país? Me refiero a que si la lista de accionistas de una empresa solamente se maneja a nivel interno de la sociedad en su libro de registro de accionistas, porque en los registros públicos, en los registros a donde se inscriben las sociedades, en ocasiones aparecen los socios que constituyen la sociedad, pero luego hay traspaso de esas acciones y esos traspasos no aparecen, ni hay disposición legal que obligue a que en los registros públicos aparezca ese tipo de información. De manera que un país en donde el registro de accionistas se maneja en forma privada por medio del secretario de la misma sociedad, pues obviamente hay un elemento en esa línea, o en la línea que estamos hablando. ¿Es posible y fácil el uso de testaferros en la Constitución, en la gestión societaria, en la membresía de los representantes legales o de los consejos de administración o juntas directivas? ¿Es posible que la sociedad llegue a tener un solo socio? Es por lo siguiente: en buena teoría la sociedad anónima nace para reunir varios socios y la sociedad anónima se constituye en algunos países mínimo con 2 socios, en otros países con más. Pero en ocasiones el régimen legal básicamente habla de un requisito de constitución, no de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en mi país se requieren mínimo 2 socios para constituir una sociedad. Pero luego, esas acciones se pueden traspasar a una sola persona y entonces esa sola persona queda como accionista y como socio. La sociedad no desaparece, la sociedad se mantiene, solamente que el capital ahora en manos de una sola persona. Evalúele respecto de su país y si no tiene la respuesta, sencillamente investíguela, consulte. ¿No hay que pagar impuestos de traspaso de acciones? Número 7, ¿no hay control sobre la actividad de la sociedad?
Es decir, yo puedo constituir una sociedad que dice que se va a dedicar a la importación y exportación de determinado producto. ¿Hay alguien que controle si eso es cierto? Yo puedo poner cualquier cantidad de actividades que realiza esa sociedad o para la cual nace esa sociedad, pero nadie controla si es cierto o no es cierto. Eso es un facilitador para tener una industria interesante e importante en la compra y venta de sociedades. No debe de informarse absolutamente a nadie de los traspasos, sino que queda esa información a nivel interno. En fin, pueden haber muchos otros elementos que nos marquen si nuestros países son un paraíso o no. Ustedes saben que internacionalmente, pues, hay países que suelen calificar y hay instituciones que califican a los paraísos fiscales, como la OCDE, o bien en Francia también tienen pues, su propia lista, los Estados Unidos tienen la suya. Pero lo importante de esto es que nosotros podamos evaluar a nivel interno qué es lo que consideramos que tenemos en casa. Yo considero que si al menos 4 de estos elementos usted tiene en su país, entonces permítame decirle, yo pienso, pero tienes un paraíso para la industria de las sociedades en tu país. Bueno, usted me puede decir, don William, ¿está bien? Tenemos eso. ¿Y eso qué? ¿Por qué es importante tener esto presente? Bueno, porque en el tema preventivo debemos de entender que debemos de aprender a ver más allá de los papeles. Entonces debemos de cuestionarnos y debemos de investigar algunas cosas cuando sabemos que tenemos una serie de condiciones especiales y particulares para que haya una industria boyante en donde en la industria de los servicios se ofrece libremente y se desarrolla como un facilitador para estructuraciones societarias y estructuraciones fiscales y formas de desarrollo empresarial, la constitución y la venta de sociedades con cierta libertad. Entonces, tenemos que aprender a buscar potenciales escenarios del uso de esa sociedad. Definitivamente no todo el que usa ese tipo de sociedades es para delinquir o para hacer cosas irregulares, no todos, no todos. Pero recuerde que en el tema preventivo de lavado de dinero, usted es un auxiliar del Estado y el sistema preventivo de su empresa es una herramienta que sirve para recabar información, para verificar información, para custodiar información y para comunicar información en caso de que sea necesario. Y si no es necesario comunicarla, al menos custodiarla por si el día de mañana llegan a ocuparla para realizar algún tipo de investigación. Por ejemplo, si se llega a abrir una cuenta o establecer una relación de servicios en su empresa, fijarse en la fecha de constitución, fijarse si la legislación suya se lo permite en la declaración de la renta y ver si ha venido pagando en los últimos años o presentando declaración de la renta en los últimos años. ¿Cómo están los ciclos de movimientos registrales? Porque puede ser que la fecha de constitución de la sociedad sea vieja, sea antigua, y sabe que en el mercado de la industria de constitución y de compra y venta de sociedades, las sociedades entre más antiguas sean, más precio tienen. Pero, ¿por qué? Bueno, porque pueden denotar cierta, ¿cómo se llama?, actividad empresarial durante determinados años. Entonces, por eso vale más dinero. Pero los cambios en la junta directiva, usted se fija cuántas veces y en qué tiempo, cuándo fue el último cambio de junta directiva, si hubo un cambio radical, un cambio profundo, se cambió toda. ¿Quiénes eran los anteriores miembros de la junta directiva y quiénes son ahora? Investigue a sus miembros, que es parte también del conozca a su cliente. La ventaja de poder entender si en nuestro país tenemos un paraíso para la constitución y la compra y venta de sociedades, y cuando hablo de sociedades no solamente me refiero a la sociedad anónima, sino también a la sociedad de responsabilidad limitada. Estudie también los facilitadores respecto de las asociaciones o fundaciones. Estudie el tema del mandato
de las diferentes figuras jurídicas que se puede usar dentro de una empresa para, para gestionar en representación de la sociedad. Pero repito, cuando usted llega a la conclusión de que sí tiene un paraíso, de que su país sí es un paraíso y tiene condiciones legales, históricas, que nunca han sido cambiadas y entonces se han convertido en facilitadores para comprar sociedades, para que personas extranjeras compren sociedades por medio de testaferros, entonces es necesario que usted aprenda a ver más allá de los documentos que le presentan de esa sociedad. Más allá de eso. Entonces, aquí he nombrado algunos elementos, pero pueden haber otros, ¿verdad? Para mí, los ciclos de movimientos registrales son verdaderamente importantes. Los ciclos de movimientos registrales denotan cuán pasiva fue la sociedad por un tiempo y qué tipo de acción y con qué o bajo qué intenciones podría haberse cambiado la junta directiva. Y entonces conocer a esas personas. En las juntas directivas pueden aparecer también los asesores legales o los asesores financieros o los asesores contables de gente que quiere e intenta lavar dinero. Entonces, dependiendo del perfil de esos miembros de junta directiva, usted tiene también que ayudar a que a eso lo retroalimente para que usted defina el perfil de riesgo de ese cliente. Es importantísimo, claro, todo esto se relaciona con la verificación de la actividad de su cliente. A ver qué dice su cliente, a qué se dedica, qué hace, qué ingresos tiene por medio de esa sociedad. O si es una sociedad única y exclusivamente para una estructuración patrimonial. Bueno, ¿por qué razón? Y hay que visualizar posibles escenarios. El tema de hacer un análisis propio nos ayuda a nosotros a conocer el contexto y el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos y poder asimilar algunas alarmas que puedan estarse dando o que en el pasado se hayan dado y nosotros no le hayamos puesto atención, porque le ponemos mucha atención a lo que viene de Panamá o a lo que viene de otros países, pero no le ponemos atención a lo que está sucediendo en nuestro contexto, y eso es un gravísimo error. Porque acuérdense que los señores que lavan dinero, los grupos, el crimen organizado, cuando va a lavar dinero, pues no se presentan ellos personalmente, sino que usan personas de su contexto, de nuestro contexto inmediato, para lograr allegarse a los participantes financieros o a los participantes de los diferentes sectores de la economía para iniciar, desarrollar y terminar procesos de lavado de dinero. Entonces pueden haber sociedades de este tipo que tengan nacionales, personas que son de su nacionalidad, de su país. Eso puede suceder. En el fondo no saben nada de nada, pero ahí están y son usados. En ocasiones no lo saben, en ocasiones sí lo saben. Entonces, es necesario que nos pongamos a pensar según el ordenamiento legal que existe en su país sobre la estructuración de sociedades. Es bueno que usted haga un análisis de esa ley de sociedades, o si está en el Código de Comercio, en el tipo de legislación que esté, y analice los requisitos de constitución y los requisitos de funcionamiento de las sociedades. Y entonces empiece a crear sus escenarios de posibilidades de constitución, de compra y venta de sociedades y de que usen su empresa para iniciar procesos o para desarrollar procesos o para finalizar procesos de lavado de dinero. Pero es esencial que usted conozca su ordenamiento interno. Es esencial que consulte al abogado de esa empresa sobre la forma en que podría ser usada las sociedades. Y entonces a usted se le va a abrir la mente y conociendo usted los escenarios tipológicos, a usted se le podría hacer más fácil pensar en posibles formas y en posibles mecanismos de investigación. Y en su revisión anual, las cuentas que no ha revisado, pues podría ser que las revise ahora.
y de aquí para adelante adoptar una política, normas y procedimientos e incluir en su manual de cumplimiento qué es lo que hay que hacer cuando vienen sociedades bajo ciertas características. Esto es lo que ahorita yo quería exponerles sobre el tema. Sin embargo, ahora dentro de unos segundos les voy a dar a ustedes el pase, para que puedan externar sus opiniones y hacer sus preguntas. Quiero hablarles un poco del Club del Oficial de Cumplimiento. Esta es una herramienta, todas las herramientas nosotros las hemos creado realmente pensando en ustedes. Pero hay escenarios realmente en donde sabemos que si no contrata a la empresa, pues ustedes no van a disfrutar de ese beneficio. Pero y en este tiempo que abrimos de 45 días, en donde vamos a permitir que se suscriban al Club del Oficial de Cumplimiento bajo una tarifa sumamente baja que podrían ustedes asumir personalmente. O bien va a ser más fácil convencer a su gerente financiero de que lo pague. En el Club del Oficial de Cumplimiento, que usted puede ir a clubdeloficialdecumplimiento.com, vamos a tener un boletín interno especializado mensual. Vamos a tener noticias semanales y agregaremos algún análisis de ella, de alguna específica que nos interese. Vamos a tener recordatorios sobre las actividades del mes y sobre los temas que vamos a tratar. Vamos a tener al menos 2 webinarios mensuales, un poco más extendidos que estos que hemos venido haciendo, al menos de unos 90 minutos. Esos 2 webinarios mensuales se grabarán y se subirán a la zona interna del club, y a ustedes se les enviaría, a los socios del club, se les enviaría un correo diciéndoles que ya está ese webinario, pero también se les va a invitar cada vez para que puedan asistir en tiempo real, en línea. Y vamos a estar aportando también en audios, en videos y en documentos Word, desarrollos y comentarios de casos y de tipologías, lo cual va a ser sumamente importante. Ahora, no vamos a estar dirigidos a un sector específico, sino que vamos a tratar de dirigirnos a todos los sectores de las empresas obligadas, para que podamos hablar de los fideicomisos, podamos hablar de las entidades bancarias, podamos hablar de las financieras, de los mercados de valores, de las casas de cambio, de las tarjetas de crédito, de los casinos, de las inmobiliarias, de los despachos legales, de las notarías públicas. Vamos a estar hablando absolutamente de la compra y venta, por ejemplo, las concesionarias de vehículos. Y vamos a estar hablando y haciendo trabajos y presentando información y dando formación a los oficiales de cumplimiento de todos los sectores de empresas obligadas. Porque hay un problema, y es que hay algunos sitios que ofrecen cosas similares a estas, pero son generales, son para todo el mundo. Entonces nosotros lo que queremos es, y siempre hemos sido amigos de especializar la exposición, de manera que vamos a estar haciendo trabajos que puedan servir a la gente de mercado de valores, a la gente de las inmobiliarias, a los oficiales de cumplimiento de los diferentes sectores de las economías. Eso es lo que nos ha llamado a crear el Club del Oficial de Cumplimiento, que estamos relanzando en estos próximos 45 días. Y entonces, como lo estamos relanzando, va a tener un precio sumamente bajo. Después de los 45 días, el precio es factible que aumente. Lo que vamos a hacer es, en 45 días vamos a cerrar la suscripción al club y vamos a empezar a trabajar muy profundamente, muy constantemente con los que se hayan suscrito a este nuevo servicio. ¿Cuál es el costo de lanzamiento? El costo de lanzamiento de aquí hasta 45 días es de $27 al mes. $27 al mes por recibir información especializada, por tener capacitaciones 2 al mes, y cuando sea necesario alguna extraordinaria, es sumamente bajo. Cuando usted localiza
capacitaciones específicas sobre temas específicos no bajan de $250. Mientras que si usted paga $27 por mes, va a integrarse al club del oficial de cumplimiento, va a tener acceso a la información especializada, a eventos especiales y a esos webinarios que haremos mínimo 2 al mes y que vamos a grabar y a subir a la zona privada. Ahora, hay algo importante que me interesa que conozcan y es que cada 2 meses vamos a estar quitando la información que ponemos en el club y va de nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el webinario de hoy va a estar a acceso de todo el mundo solamente por 3 días. Y luego los 3 días lo vamos a quitar y lo vamos a subir. Lo vamos a subir a la zona privada del club del oficial de cumplimiento. Una vez que esté ahí, dentro de 2 meses, bueno, la idea es que usted pueda bajar ese video y tenerlo en su archivo personal. Entonces, no solamente va a presenciar el webinario, va a poder intervenir y hacer preguntas, sino que va a poder verlo luego en el acceso al oficial del club del oficial de cumplimiento, pero también va a poder bajarlo a su computadora para que lo tenga como material de estudio. Por eso es que cada 2 meses vamos a estar quitando el material y llevando el nuevo, precisamente porque los socios van a tener la posibilidad de bajar ese material. Pero entonces, el que se inscriba empieza a tener ese orden. El que llega en mayo, el que llega en agosto, por ejemplo, no es justo que tenga acceso a todos los demás. Entonces, esa es la idea, que podamos tener una fuente constante por medio de un precio que sea muy accesible, que por estos 45 días que inicia la campaña, a los 45 días la vamos a cerrar, luego definiremos si lo volvemos a abrir, pero quisiera tratar de que llegue un buen grupo para poder iniciar el proceso de trabajo con ellos. Va a pagar 27 por mes, pero tenemos una tarifa anual especial de $243. Es decir, usted está suscribiendo 12 meses, va a recibir el beneficio por 12 meses, pero está pagando 9. Es decir, se economiza 3 meses. 27 por 3. Se economiza, se genera esa economía. Usted sabe que el club del oficial de cumplimiento va a estar accesible a usted las 24 horas del día durante todo el año si usted contrata anualmente. Si contrata mensualmente, pues durante todo el mes. Mientras esté pagando mensualmente, va a poder tener acceso al club. Si se atrasan los pagos, obviamente el acceso se suspende. Esos pagos se pueden hacer por medio de PayPal. Se puede pagar mensualmente por medio de PayPal. Automáticamente se le hace un cargo a su tarjeta de crédito, a su tarjeta de débito. Por medio de MoneyGram o por medio de Western Union, solamente la tarifa anual se podría pagar por esa vía, o bien por Western Union, o bien por PayPal con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, o por medio de transferencia bancaria. De manera que si usted le interesara incorporarse a este club del oficial de cumplimiento con estas tremendas ventajas, nada más nos envía un correo y le enviamos los datos para efectos de que haga su envío a por medio de Western Union, por medio de MoneyGram o a la transferencia bancaria. Repito, por 45 días vamos a tener este costo. Y si usted lo suscribe ahora, así le va a quedar. Así le va a quedar. No se lo vamos a cambiar. Y una tarifa anual de $243. ¿Qué va a tener acceso? Repito, va a tener acceso a un boletín especializado mensual, va a tener acceso a 2 capacitaciones, a 2 seminarios en línea o webinarios en línea. Esos webinarios van a ser grabados y van a ser subidos a la zona interna del club y usted va a poder bajar ese video después para tenerlo en su computadora como material de estudio y material de exposición a su equipo y a sus compañeros de trabajo. Usted va a poder sugerir temas que quiere que desarrollemos dentro de los webinarios y también vamos a
a tener un esquema de beneficios para nuestras actividades presenciales o para, si usted lo desea, el día de mañana inscribirse a nuestro programa internacional para certificarse como experto o experta en prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Va a tener posibilidades para nuestras actividades presenciales de tener descuentos y nuestras publicaciones también. Va a tener acceso en algunos casos a algunos ebook que les vamos a obsequiar de manera preferencial sobre estudios, sobre los mismos videos que hagamos. En fin, la idea es que usted tenga exclusividad, que usted tenga un trato especial como se tiene en un club. Así que les dejo esta inquietud y ahorita vamos a pasar a las sesiones de preguntas y respuestas para que podamos conversar del tema y de cualquier otra cosa que ustedes quieran conversar. De paso, les reitero mi agradecimiento por estar con nosotros y estar fieles a estos webinarios, a estos ratitos a donde nos reunimos para conversar sobre temas que nos interesan. Repito, este webinario va a estar accesible luego públicamente por 3 días y luego lo subiremos a la zona del club del oficial de cumplimiento. Bien, quisiera, si tienen alguna pregunta o si quieren tener alguna participación, me avisan, me aplican ahí a donde está la mano y yo les doy el pase al audio de ustedes. A partir de ahora, ustedes dirán quién quiere hablar. Aquí me dice José Francisco, el Ecuador puede ser un paraíso para muchas cosas, menos para formalizar las actividades. No entiendo mucho, José Francisco. Tal vez si nos puedes comentar más. Si nos puedes comentar más. O bien te paso el audio para que puedas conversarnos y decirnos el fundamento de esto y qué es lo que estás diciendo realmente. ¿Alguna pregunta sobre lo expuesto o bien alguna participación? Me interesa mucho conocer cómo está el tema en sus países. ¿Es fácil o no es fácil? ¿O realmente ustedes tal vez no se han preocupado porque el tema no les había sido planteado de esta forma? Quisiera que lo conversemos, que nos retroalimenten a todos. Bien, dice José Francisco que hay muchas restricciones para constituir sociedades. En Ecuador hay muchas restricciones para constituir sociedades. Muy bien. Gracias, Francisco. Me queda claro eso. A ver, alguien que quiera participar, no se ponga tímido. Voy a ver si hay alguien aquí que me haya levantado la mano. No. ¿Algún comentario? Quiero que me pongan en el chat si ustedes conocen la regulación sobre constitución de sociedades en sus países. Póngame nada más si sí o no. Un poco para medir eso. Néstor Cardoce me dice, bueno, en Panamá estamos claro y que se pueden utilizar para cosas ilegales. Sí. Pero repito, Néstor, yo no me rasgo no debemos de rasgarnos las vestiduras porque como puede usted ver, en mi opinión, en Costa Rica igual. Jorge Humberto Jara me dice que sí los conoce. Jorge, ¿usted pensaría que relativamente hay facilidades para la negociación de sociedades? Gina Carranza, no. Gina, ¿de dónde es usted? Perdón, ¿de qué país es? De Honduras. Gracias. Es conveniente que conversemos y conozcamos la legislación sobre sociedades de cada uno de nuestros países para poder tener criterio, no solamente para revisión documental, sino también para efectos de hacer este análisis que he hecho yo respecto a mi país
y que conviene que cada uno haga respecto del suyo. Jorge Humberto Jara dice, yo creo que sí, por la corrupción que hay dentro de la política. Sí, es cierto. Jorge, ¿de dónde eres? ¿De dónde sos? Quito, Ecuador. Bien, bien, ok, ok. Bien, ¿alguien más que quiera aportarnos? Iraida, Ignacio, Margarita, Milton, Mónica. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos quiera hablar por medio del micrófono? José Francisco nos dice, viéndolo desde el punto de vista del mercadeo, los países compiten para captar las grandes inversiones y muchas veces hay competencia desleal para hacer estas captaciones. Bueno, en principio sí, ¿verdad, José Francisco? Cada país ve cómo lucha para atraer inversiones y no es irregular que alguien flexibilice la normativa para que cierta herramienta que facilite la estructuración de mecanismos empresariales, pues lo promueva por ese lado, ¿verdad? Lo que pasa es que uno cuando crea y piensa en un producto y cómo lo va a proponer, pues también tiene que pensar en sus riesgos. Creo que nuestros países en ocasiones no piensan en los riesgos. No piensan en los riesgos, es un problema institucional en nuestros países y tenemos que aprender a pensar en los riesgos, no para eliminarlos porque nunca se eliminan, pero sí para neutralizarlos, perdón, para atenuarlos, para gestionarlos, para administrarlos y poder estar atento a los movimientos precisamente en la curva y podamos evitar a tiempo que sean usados para cosas en las que realmente nosotros no las creamos, los países no las crearon para eso, por lo menos como regla de principio. Por eso es tan importante conocer el ordenamiento interno respecto a sociedades. Yo quiero sugerirle a ustedes que estudien el ordenamiento de constitución y de venta de sociedades en sus países, cómo es y cómo se constituye una sociedad, qué requisitos se piden, cómo es y cómo se hace para vender las acciones, hay que informarlas o no, ¿verdad? En fin, para saber si tienen un facilitador dentro del contexto de ustedes. Milton nos dice en El Salvador, por cierto, Milton, a mediados de julio, no, perdón, sí, mediados de julio, si Dios lo permite, voy a estar allá impartiendo una capacitación, ahí les estaré avisando. Y en la semana del 27 de julio vamos a estar en Cancún, en el Congreso de ACAM, vamos a estar llevando 3 ponencias y vamos a estar participando en este Congreso como expositores. Y repito, a mediados de julio vamos a estar en El Salvador. Ojalá nos podamos ver, Milton. En El Salvador ya se han dado casos de testaferros, lo cual indica que sí existe un alto riesgo de existencia de este tipo de empresas. Totalmente cierto. Totalmente cierto, Milton. Entonces, hay que encender la luz amarilla y estar atento. Y yo creo que vale la pena, Milton, profundizar en el conocimiento de las regulaciones del derecho de sociedades allá en tu país para que puedas estar atentos a esos mecanismos y poder investigar cosas como fechas de constitución, como ese cambio de junta directiva, por qué vino, en razón de qué, porque el mismo cambio de la junta directiva puede notar un cambio en el capital accionario y ese tipo de situaciones. Entonces, para investigar a los nuevos miembros de junta y a los nuevos accionistas. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Los que son miembros de cooperativas, quiero que no se olviden, por favor, de la capacitación que vamos a tener 23, 24 y 25 de junio y de la posibilidad que hablamos, que ya hay algunas cooperativas que se han inscrito
porque quieren aprovechar el beneficio de que luego todos los miembros funcionarios de su cooperativa accesen a ese seminario que va a ser grabado para que ustedes hagan sus capacitaciones anuales por medio de ese sistema y hagan sus evaluaciones. Entonces, ustedes se inscriben, pero luego, una vez que ha pasado el seminario y lo incorporamos a la zona privada, todos los funcionarios que ustedes nos envíen, de los que nos envíen el correo y nos digan, estos son los que queremos que reciban la capacitación, entonces ellos van a tener acceso también a los videos de ese seminario en línea que vamos a tener, si Dios lo permite, el 23, 24 y 25 de julio, y todo nada más por un precio de 300, me parece que era $347, por ahí anda. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Alguna pregunta sobre el club del oficial de cumplimiento? Si alguien quiere información específica, me la puede enviar a oficialesdecumplimiento@gmail.com. Bien, quiero agradecerle a todos los que estuvieron aquí, a todas las que estuvieron hoy presentes. Les agradezco muchísimo el seguimiento de nuestras actividades. Quiero que mediten, por favor, en lo que hemos expuesto hoy sobre el tema de las sociedades. ¿Es tu país un paraíso para la industria? En la Constitución, compra y venta de sociedades. Ahí queda la pregunta. Ya algunos se la han respondido. Entonces, conforme a su respuesta, revise su plan, su sistema preventivo de lavado de dinero, revise su manual de cumplimiento y si tiene que actualizarlo respecto de ese tema, actualícelos. Y los que aún no tienen la respuesta, investiguen sobre la regulación interna de su país para que puedan llegar a sus conclusiones y tomar las medidas preventivas del caso. Un gusto haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias.